96.5. 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este viernes 20 de julio del año 2020, viernes 31 de julio del año 2020, en este 31 de julio, buenos días, pues a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, buenos días a todas las personas que dan seguimiento a nuestros comentarios a través de las redes sociales. Buenos días a las teleaudiencias de los canales 29 y el canal 24. Buenos días a todos y a todas. Entonces, en este viernes 31 de julio, en este viernes lluvioso, en este viernes post tormenta Isaías, pues vamos con estos temas. Básicamente nos vamos a referir pues en nuestra agenda a los siguientes temas. El número 1, a la visita de la cúpula de el CONEC al presidente Danilo Medina. El segundo tema son revelaciones de otras designaciones del presidente electo y una dispersión cuasi infantil en el vocerato del nuevo gobierno. Y entonces también vamos a hablar de el informe CEPAL-OPS sobre el impacto económico de la pandemia del COVID-19. Y bueno, ojalá que nos quede algún tiempo para la situación del presidente Trump y su propuesta de posposición de las elecciones. Pero desde luego, señores, que tengo que iniciar con la incidencia de la tormenta Isaías en la República Dominicana, que como esperábamos, fue sobre todo el impacto de las lluvias y sus consecuencias. Entonces tenemos hoy muchas comunidades totalmente aisladas. Tenemos muchos daños en lo que es el tendido eléctrico, muchas averías eléctricas. Tenemos muchas viviendas anegadas en distintos puntos del territorio nacional. Tenemos ya personas fallecidas a consecuencia de estas lluvias, entre otras incidencias que desde luego nosotros nos ocuparemos de actualizar en el día de hoy. Entonces, por ejemplo, sabemos que en Atomayor alrededor de 700 viviendas fueron afectadas y 20,000 familias fueron rescatadas en un Gredar debido a que el cauce del río Magua se desvió y tomó las calles del sector Gualey y varias viviendas construidas en la ribera del arroyo Paña Paña, en el sector La Franja, arrastrada con todos sus ajuares. Aquí estoy con una crónica del Diario Libre. Dice también que en Rancho Arriba, San José de Ocoa, quedaron nueve comunidades incomunicadas ante la crecida del río Nizao. Entonces, en Verón, Punta Cana, los vientos tuvieron ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y tumbaron árboles y parte del tendido eléctrico.
En Boca Chica fueron desplazadas a los albergues unas 50 familias de 264 que habitaban en las zonas vulnerables, entre otras incidencias de esta tormenta que ayer tuvimos, digamos, su visita en la República Dominicana, que entró por la zona este y se habría despedido por la zona de Puerto Plata. Entonces, un poco más adelante estamos conversando con las autoridades, pues actualizando toda esta información y con distintos reportes del país sobre lo que ha ocurrido con la tormenta Isaías, uno de los profetas mayores, digamos, de la etapa no prebíblica, pero estamos hablando de la etapa del Viejo Testamento. Entonces, señores, bueno, vamos inmediatamente con los temas que ya anunciamos. Entre lo que está la visita de la cúpula del CONEP al presidente Danilo Medina, que el CONEP, en una visita muy significativa, en una visita plena de todos sus directivos, pues fueron a testimoniarle al presidente Danilo Medina un reconocimiento, un agradecimiento por la forma en la que se manejó con el sector privado, en constante comunicación y debate sobre todos los asuntos de interés nacional, de manera muy especial en aquellos con incidencia en la vida empresarial y económica, pero también por la exitosa, digamos, por la exitosa práctica de una alianza de alianzas público-privadas que incluso culminó en el gobierno del presidente Danilo Medina con una ley de alianza público-privada que ya no deja eso sujeto a como quiera manejarlo el gobernante de turno, sino con reglas claras. Y esa alianza público-privada ha dado éxito. Por ejemplo, en la administración del presidente Danilo Medina, aquí se han construido más viviendas económicas que en toda la historia de la vida nacional. Y esas viviendas no las ha construido el gobierno, sino que la ha construido el sector privado. Los proyectos principales los ha construido el sector privado, ahora en una alianza con el gobierno. Y se han aprovechado una serie de iniciativas y por eso mucha gente en la República Dominicana ha tenido la oportunidad de adquirir una vivienda, porque no solo son las facilidades, digamos, para la adquisición en términos de precios, por las medidas que ha tomado el gobierno, sino que también ha habido un crédito disponible para que la persona se vaya a una vivienda propia, entre otros temas. Cuando el presidente, por ejemplo, formalizó las relaciones comerciales con China, estuvo claro de que quienes habrán de darle continuidad a ese proceso son los empresarios. Los empresarios son socios del gobierno. Son socios del gobierno. Los empresarios son socios del gobierno. Todo el que tiene un negocio, una parte de sus beneficios son para el gobierno.
y hasta de lo que no son beneficios son para el gobierno, porque el beneficio se deriva de lo que es el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ganancias, el impuesto sobre los beneficios que usted alcanza. Pero sin alcanzar beneficios, usted genera ITEVIS, usted hace una serie de pagos que fortalecen también las finanzas del gobierno, y es con esos recursos que los gobiernos enfrentan los problemas. Entonces los gobiernos necesitan un sector empresarial creciendo, produciendo, con todas las facilidades necesarias para que a la vez también creen los empleos que demanda la economía. Entonces, creo que en lo que fueron las prácticas del gobierno en ese sentido, en tratar también de reducir la tramitación, de hacer más fácil el trabajo empresarial, de reducir la burocratización. Señores, yo quiero, y todos los que estamos aquí somos personas que cuando pasa algo en este país, por alguna medida recibimos la denuncia, porque aquí no se hace nada escondido. El empresario que se ve obligado a dar un soborno, aunque él no salga a denunciarlo directamente, no se queda callado con eso. Eso se dice y se conoce y uno se da cuenta de lo que pasa. Aquí en la República Dominicana, en estos años, yo no conozco de gente que para desarrollar una actividad se le haya chantajeado, se le haya timado, porque se crearon muchos mecanismos para impedir eso. Que estemos en el país perfecto, ¿no? Imposible porque nosotros tenemos muchas limitaciones y se dan muchas cosas, pero la verdad es que el avance en ese sentido que ha reconocido el CONET ha sido sumamente pues importante. Entonces, vamos a ver, estuvieron entre otros Pedro Brache, el presidente del CONET, César Dargan, que es el vicepresidente ejecutivo, Celso Juan Marrancini, que es el primer vicepresidente, Lina García, que es la segunda vicepresidenta, Roberto Herrera, que es el tercer vicepresidente, José Luis Magadán, que es el vicetesorero, y los directores Amelia Vicini, Laura Peña Izquierdo, Carlos José Martí, Federico Domínguez Aristi y Juana Barceló. Estuvieron pues en esta visita al presidente Danilo Medina Sánchez. Entonces, señores, hay revelaciones de nuevas designaciones del presidente Abinader que no se han producido por la vía tradicional, que es el propio anuncio del presidente. Y hay un tema sobre el que quiero llamar la atención del nuevo gobierno. Hay una dispersión en el vocerato de ese gobierno a la que me voy a referir y que terminará cobrando pues en un deterioro de la imagen rápida si no le ponen control a eso. Si eso no le ponen control. Entonces, vamos primero con las nuevas designaciones que se filtraron. Todas son verosímiles, es decir, todas son designaciones esperadas y conocidas, aunque no se han oficializado por parte del presidente electo, pero sabemos que todas estas designaciones son verosímiles. Fue una carta lo que se filtró que ha dirigido Elisandro Macarrulla al
secretario de la presidencia, Gustavo Montalvo, en la que le hace saber lo siguiente: cortésmente me dirijo a usted para comunicarle que el presidente electo Luis Abinader ha realizado las siguientes designaciones que se detallan a continuación. En el Banco de Reservas, el Samuel Pereira Rojas, y ahí está la cédula, etcétera. En el Ministerio de la Juventud, Kimberly Tavera Ventura, ya esa se había dado a conocer en un Twitter del presidente electo. El Ministerio de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, lo hemos hablado de eso, pero todavía no ha salido el Twitter del presidente Abinader hablando de la designación de Orlando Jorge Mera, ni de la designación de Ito Bisonó en Industria y Comercio, que la hemos hablado, pero todavía no ha salido en el decreto. En el Ministerio de Deporte de Francisco José Camaños Rivas, y en el ministro de Trabajo de Luis de Camps García, que esa también la publicó el presidente Abinader. Me parece que los casos que no habían sido publicados son los de Samuel Pereira, lo de Orlando, y el de Orlando y el de Ito. Todas figuras muy conocidas. Orlando, Ito tienen mucho tiempo en la vida pública. En el caso de Samuel Pereira, no tiene un perfil público, digamos, tan conocido como el de Orlando o como el de Ito Bisonó en la parte política, pero ha tenido un desempeño clave en el entorno del presidente electo, Luis Abinader, en las recaudaciones, en las finanzas. Es un hombre de estricta confianza de Luis Abinader, es un financista, un hombre con ideas que pueden ser, digamos, de mucho provecho para la continuación de la modernización del Banco de Reservas de la República Dominicana. Sin duda alguna, una designación que tiene el perfil de la inmensa mayoría de las designaciones que ha hecho el presidente Luis Abinader, con gente con la capacidad necesaria, con el deseo de aportar, de dejar su impronta, y desde luego que a todos le deseamos éxito. Pero ahí pongo un punto para referirme a la otra parte de este comentario, que tiene que ver con la dispersión que se advierte en el vocerato del nuevo gobierno, porque hay gente que no tiene conciencia de lo que es el timing, y de lo que es la imagen presidencial. Y ahora, como se vive una luna de miel, no saben lo necesario que es conservar la imagen de el líder del país, del presidente de la República. Entonces, se han puesto a estar adelantando una serie de anuncios que en su momento, esos anuncios corresponderían hacerlo al presidente electo. Incluso, señores, el presidente electo tiene pendiente como la nación un momento único, que es el momento de su toma de posesión, donde todo el país se pone atento a lo que va a decir y a lo que va a anunciar el presidente electo. Entonces, todas las iniciativas importantes que tenga contemplado el gobierno se preservan para que el presidente electo, en el momento en que está hablando ya como presidente juramentado, haga los grandes anuncios. Adelantarse a hacer anuncios importantes no es otra cosa que quitarle impacto
a la presentación inicial del presidente electo. De manera que corresponde a los funcionarios, incluso a los designados por él, a menos que él no le autorice a hacer una revelación en un momento determinado, siempre esperar que hable el presidente de la República. ¿Por qué? Porque la imagen, señores, ya el presidente consiguió en el electorado lo que requería para ser presidente de la República, que fue el apoyo del voto de más de un 50% de la población, que es lo que se requiere constitucionalmente para ganar unas elecciones en primera vuelta. Pero a partir del 16 de agosto, hay una cosa que el presidente necesita para poder gobernar, que es mantener en alta la imagen del gobierno, mantener en alta la popularidad del gobierno. Ese es un intangible que es tan importante como los votos que ya recibió el presidente, un presidente electo. No me cansaré de repetir lo que plantea Moisés Naín en El fin del poder. ¿Qué dice Naín? En las democracias, las elecciones no se ganan un día. Se ganan un día, pero hay que estarla ganando en el día a día. Hay que estarla ganando en el día a día. Entonces, un presidente nuevo, que el día que vaya a hablar, no hay nada que sea nuevo, no hay nada que sea impactante, porque sus colaboradores más cercanos se han adelantado a ir haciendo los anuncios que puedan ser importantes. Me refiero, por ejemplo, a anuncios como el de la posibilidad de una reforma constitucional. Ese es un tema de una trascendencia que quien debe referirse a eso en su momento, y probablemente si lo tiene contemplado, el momento clave es el momento de su discurso de toma de posesión, para anunciar las cosas clave. Mire, yo vengo a hacer esto, esto y esto. Pero si a la hora de que el presidente electo pudiera hacer cualquier anuncio, ya es un fiambre, eso tal vez usted no ve el efecto inmediato, pero se va acumulando. Se van acumulando esos efectos. Es decir, la nación, y sobre todo en una etapa de crisis, necesita un líder con buena imagen, con alta popularidad, porque él va a tener que tomar medidas que incluso comprometen algo de popularidad. Entonces tiene que tener un ahorro de imagen. Tiene que tener un ahorro de imagen. Y en ese ahorro de imagen hay una cosa que los funcionarios tienen que tener clara. Ustedes no pueden competir con el presidente con relación a los buenos anuncios o a los anuncios importantes. No, eso le toca a él, porque quien le puede dar la dimensión a ese anuncio y quien la nación requiere que tenga el impacto del anuncio es por parte del presidente, porque todo se mide a partir de la figura del presidente. Entonces, ojalá que entiendan eso, porque aquí estamos viendo casi todos los días que todo el que va para algún sitio está adelantando anuncios de cosas que se van a hacer. Vamos a hacer esto, se va a hacer aquello, se va a hacer lo otro, etcétera. No. En esta etapa, el que está designado en un lugar, lo que le toca es organizar su transición, organizar su equipo, llegar, esperar los anuncios del presidente, y después de los anuncios del presidente, en la parte que te toca a ti, pues tú tendrás que salir a dar las explicaciones en el momento en que eso se estime necesario. Pero si se dedican a adelantarle, a matarle las propias primicias al presidente, en poco tiempo, un gobierno nuevo parece un gobierno viejo, y en momentos de crisis eso no es recomendable. Eso no es recomendable.
Hay mucha gente hablando tonterías de que miren, este gobierno no debe promover sus obras. ¿Para qué un gobierno promueve sus obras? ¿Cómo que para qué un gobierno promueve sus obras? Un presidente gobierna un país con un cúmulo de deuda social como la de los países en desarrollo, que no tiene oportunidad de resolver todos los problemas a la vez. Entonces, los problemas que va resolviendo, tiene que comunicarlo, porque son lo que dan la idea de que hay una gerencia colectiva, que hay una gerencia de gobierno. Si un gobierno hace una obra en una comunidad determinada y la obra no se conoce a nivel nacional, no está dando la imagen nacional de lo que el gobierno está haciendo. Pero si un gobierno no junta todas las obras de la misma naturaleza que está haciendo y se la comunica a la gente, llega un momento en que tú puedes tener un gobierno trabajando, pero como la gente no sabe, no está informada debidamente, no está empapada de las cosas que el gobierno está haciendo, puede creer que no está trabajando. Si las obras del gobierno no se dan a conocer, ¿quiénes la conocen? Nada más los beneficiarios de las obras, y los beneficiarios son una minoría en relación con la población que el gobierno, con todos los pobladores de un país de 11 millones de habitantes, por ejemplo. Entonces, cada vez que se hacen las cosas, se dan a conocer, se proyectan, porque eso es lo que mantiene en alta la imagen del gobierno, sus obras. Si nosotros estamos dedicando el 4% del Producto Interno Bruto a la educación, por ejemplo, y el país no va siendo percatado oportunamente de qué se está haciendo con esa inversión, ¿qué ocurre en sociedades como la nuestra? Que mucha gente puede comprar la idea de los que digan que no se está haciendo nada. Entonces, los gobiernos, y sobre todo los que gobiernan con limitaciones de recursos, necesitan más que nadie que el país esté constantemente percatado de lo que se va haciendo con los recursos que el gobierno maneja. Y eso nada más se da a conocer de una manera, que es proyectándolos. En secreto nadie lo va a conocer. O porque se publica una noticia un día de que, mire, se hizo tal cosa que ya por eso la gente lo conoce. No es verdad. No es verdad que por eso la gente lo conoce. Pero eso ni siquiera en discusión, porque uno sabe que los que más conocen eso son los que gobiernan. Los que gobiernan. Entonces quería llamar la atención sobre eso, porque yo veo cosas infantiles e inexplicables de gente que quiere ser portadores de mensajes que debe darlo en su momento el presidente, que también busque el timing, porque pueden haber de situaciones que él la quiera anunciar posteriormente, pueden haber de situaciones sobre las que quiera buscar un consenso previo y entonces darla a conocer cuando ya sean un hecho. Se reserva también anuncios importantes para momentos de crisis, porque en momentos en que tú tienes una crisis, tú tienes que esperanzar a la nación. En épocas de guerra, ¿no? Y la política se le parece, pero en la paz es tan importante lo que está ocurriendo en el frente de batalla como lo que está ocurriendo en la proyección mediática de lo que está ocurriendo en la propaganda. Son tan importantes las dos cosas. Es más, a veces usted no sabe cuál es más importante. Con la invasión de Hitler a Rusia, en la primera etapa,
la primera etapa fue un desastre para el Ejército Rojo, un desastre porque a pesar de que Stalin estuvo advertido de que se iba a producir la invasión, nunca creyó en que Hitler iba a invadir Rusia. Nunca creyó. Es más, todavía tenía ya a los nazis en la entrada de la frontera rusa y ordenó no disparar porque entendía que ellos estaban allí solamente como un efecto de provocación. De provocación. Nunca pensó que era real la posibilidad de que Hitler invadiera Rusia. Hitler invadió Rusia y en una primera etapa estamos hablando de más de 1,5 millones de muertos del Ejército Rojo y se abrió paso con una facilidad tal que iba camino a Moscú su ejército prácticamente sin obstáculo. Si la batalla depende solamente del Ejército Rojo y de lo que estaba ocurriendo en el frente de batalla, la batalla se pierde. Ahora, ¿qué hizo la propaganda? Cuando ya se creía que Moscú estaba tomada, entonces, no, miren, Stalin está en el Kremlin y va a luchar hasta que no se haya derramado la última gota de sangre. Y el pueblo ruso está en la calle, está dando la batalla en cada azotea, en cada callejón, en cada edificio, el pueblo se integró. El pueblo se integró y lo que venía siendo ya un hecho consumado, primero se paralizó y después se revirtió. Pero se revirtió porque en términos propagandísticos, en términos del manejo de lo que fue apelar a los sentimientos de la gente, ahí se ganó la batalla. Y al ganar la batalla ahí, también después, con la integración del pueblo, de la manera que fuere, con despertar, digamos, sus sentimientos nacionalistas, con una serie de cuestiones, pues los resultados fueron otros. Entonces, hay cosas que aparecen intangibles, pero son tan importantes como las que se llevan a cabo en la práctica. Entonces, eso es lo que tiene que ver con esa parte. Vamos entonces con las revelaciones que ha hecho el informe CEPAL-OPS, y ahí nos quedamos. Miren, en una actividad conjunta, las dos mujeres que dirigen, digamos, la CEPAL, Alicia Bárcena y Clarisa Estiene, de la OPS, desarrollaron ayer una actividad conjunta, aunque virtual, en Chile, y presentaron un informe conjunto de la CEPAL y de la Organización Panamericana de la Salud sobre la situación de la pandemia de COVID-19 y la economía. En sus conclusiones, ellas están hablando de cosas parecidas a lo que dijo Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Hay coincidencia. ¿En qué aspecto? Ellos dicen lo siguiente. Número uno, no hay dilema entre la economía y la salud. Es decir, no hay dilema, no estamos debatiendo qué vamos a priorizar, si la economía o la salud. No, está claro que hay una sola prioridad, que es la salud. Es decir, que no hay ese dilema. Entonces, que están sugiriendo que se articulen
políticas de salud económicas y sociales productivas, pero siempre empezando y priorizando por la salud. En tercer lugar, están proponiendo que los gobiernos inviertan no menos de un 6% del Producto Interno Bruto en salud. Es decir, que en esta etapa, en los presupuestos gubernamentales, la inversión en salud no sea de menos de el 6% del Producto Interno Bruto. Describen las cifras de lo que nos ha ocurrido pues hasta ahora. Hasta ahora en la región tenemos un decrecimiento de menos 9,1%. Estamos hablando de en la región panamericana. También estamos hablando de que hemos tenido un incremento del desempleo, de la tasa de desempleo, de 13,5%. Un incremento de la pobreza de 7%. Entonces la pobreza ahora en la región está en 37,3%, con ese incremento de 7% que se ha producido. Y que hay un alza promedio de la desigualdad de 4,9%, medida por el índice Gini, que no solo toma en cuenta el ingreso monetario, sino que toma en cuenta el acceso a la salud, el acceso a la educación, entre otras cosas. Medido por el índice Gini, entonces tenemos más de un 4% de crecimiento de la desigualdad, en un panorama de incertidumbre, porque cualquier planeación va a depender, está sujeta a los controles de la pandemia. Entonces, sugieren, digamos, una apertura muy controlada, muy rigurosa de la economía, porque en estas circunstancias, pues cualquier esfuerzo que se haga puede ser arruinado con consecuencias mucho más catastróficas por la pandemia. Esto es lo que plantea en síntesis ese informe presentado ayer de manera conjunta, tanto por la OPS como por la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina. Cambio y fuera. Con el triple de internet por 3 años en mi plan Smart de